Vamos a la palabra del Señor, hermanos, porque hoy vamos a tratar de diffuse. Vamos a tratar de apagar la bomba que tiramos la semana pasada, hermano. Que yo vi rostros aquí que me miraron como que no, pero espérate, no, ya hasta ahí llegó, ya. Todo menos eso. Porque yo dije algo que contradice quizá lo que muchos de nosotros hemos escuchado desde que nos convertimos a Cristo, y muchos desde que nacieron en el Evangelio, y muchos antes de quizá convertirse también, en cuanto a una parábola de Jesús que está en Mateo capítulo 25, y puede irla buscando desde ya, Mateo capítulo 25, que es la parábola de las 10 vírgenes, y todos sabíamos hasta el viernes que el de lo que está hablando ahí de forma obvia, porque es que se ve de lo que está hablando ahí, es del arrebatamiento de la iglesia, la venida de Cristo por su iglesia. Entonces a mí se me ocurrió decir que todo eso que nosotros hemos oído y aprendido en cuanto a esa parábola en particular hasta el día de hoy, hablando de que nos tenemos que cuidar de las interpretaciones o de las malas interpretaciones de la palabra de Dios, y haciendo énfasis en el hecho, hermano, de que nosotros tenemos que aprender. Y tenemos que aprender a aprender. Pues se tira una bomba como esa para que veamos, hermanos, cómo se puede malinterpretar. Y así mismo echarlo para adelante, hermanos. Porque muchos de nosotros lo que hemos hecho a través, y digo nosotros, lo que hemos hecho a través de nuestra vida, es que escuchamos algo que se oía bueno de alguien que era bueno y automáticamente lo damos por sentado, que eso es así, y lo seguimos diciendo sin tomarnos, hermanos, el tiempo de corroborar, como los de Berea. Esta iglesia se llama Berea por esa razón, que decía Pablo que los de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron con agrado la palabra del Señor. Y dice, escudriñando cada día, no fue Pablo el que lo dijo, era Lucas en el libro de los Hechos, hablando de los bereos. Dice, escudriñando cada día las escrituras, a ver si lo que Pablo decía era así. O sea que ellos tenían delante de ellos a un hombre que es el apóstol Pablo, el más grande exponente del evangelio de su tiempo y quizá de todos los tiempos después de Jesucristo. Y con todo y eso, y las señales que puede haber hecho y los milagros y los prodigios, cuando los de Berea lo escuchaban hablar y se gozaban, y se acababa el servicio a las 2 de la mañana, porque Pablo predicaba largo, se iban a ver si lo que él dijo se podía comprobar a través de la escritura. Y entonces nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo, porque yo le cantaba la semana pasada el corito, era, hermano, de estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y si dice estarás tú velando, ¿tú quién es? Yo. Entonces, si es un coro en la iglesia, ¿a quién se lo estamos cantando? A la iglesia, ¿verdad? Que era como decir, iglesia, estarás velando, iglesia, como las 10 vírgenes, ya. Que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas, ¿qué pasó? Eso es el rapto, hermano. Y a quien se lo están cantando es a la iglesia. Amén. Dios es maravilloso. Y yo le estoy diciendo que no es así. Mateo 25. Vaya conmigo a la palabra de Dios. ¿Estamos cantando mal? Pero si yo digo que eso es así, hermano, entonces lo tengo que probar. Y escúchenme bien, hermano. Si alguno habla, esto usted se lo tiene que aprender, hermano. Con esto usted se va a defender el alma. 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. No todo el mundo es predicador, hermano. Todo el mundo se puede parar a predicar, pero no todo el mundo es predicador.
El que predica de verdad la palabra del Señor es porque el Señor le ha dado la gracia para que su palabra fluya por la boca del predicador de tal manera que tanto el que predica como el que recibe la predicación reconozca que es Dios el que está hablando y ambos le den la gloria al que se la merece. Si alguno predica, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, las palabras de Dios, por el poder de Dios. Y termina el verso diciendo, para que, ¿en cuánto, hermano? En todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que las palabras de Dios, con el poder de Dios, para la gloria de Dios. Todo es Dios. Amén, hermano. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta noche. Cosa de desenredar el enredo en que nos metimos o los metí la semana pasada. Vayan conmigo a la palabra del Señor, Mateo capítulo 25. Y fíjese bien, hermano, que son los primeros 13 versos. Dice la palabra del Señor, lo dice en el nombre de Jesús. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Entonces, a mí esas palabras me encantan, hermano. Me fascinan. Entonces, yo lo digo y hay gente que me mira, como Dani me está mirando ahora, como así. ¿Y qué tiene esa palabra tan maravillosa? Entonces, o sea, que hay ahí que es tan glorioso. Hermano, que esto enlaza lo que estamos por leer con lo que aparece anteriormente. Y usted sabe qué implica eso, hermano. Una de las dos cosas que le mencioné anteriormente que es absolutamente necesario a mi juicio. Usted lo recibe si usted quiere o lo rechaza si usted quiere, hermano. Aquí no está obligado a creer nada. Usted lo que si se va a sentir obligado a algo es, hermano, a meterse en la palabra de Dios y examinar las cosas bajo el influjo del Espíritu para que usted confirme si lo que usted está escuchando es de Dios o no lo es. Pero a mi juicio, hermano, hay dos cosas que son esenciales al momento de uno poder, hermano, interpretar correctamente la palabra de Dios. Una de ellas es la fuente. Usted tiene que saber quién es el que está hablando, a quién se lo está diciendo, cuál es la fuente. Y eso no solamente para esto, las noticias es igual, hermano. Las noticias es igual. Todo lo que usted escucha, hermano, examínelo. Todo lo que usted lea, examínelo. Mire a ver la fuente, quién fue el que lo dijo. Y lo otro, hermano, el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es todo lo que rodea eso que usted está leyendo en ese momento. Lo que dice antes y lo que dice después. Pero no solamente eso, porque entonces ese puede ser el contexto literario. Hay contexto histórico, hay contexto teológico, hay contexto, hay diferentes contextos, hermano. Sí, o sea que usted lo tiene que ver desde todos los ángulos en que usted pueda examinarlo para entonces usted poder entender de manera cabal, de manera total, dentro de su capacidad, lo que este mensaje está diciendo. Y es lo que vamos a ver en esta noche, porque es fácil, hermano, equivocarse cuando uno no examina las cosas por su contexto. Vamos a empezar. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Tremendo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo. ¿Quién se tardaba, hermano? El esposo. En el verso 1 dice que salieron a recibir ¿a quién, hermano? Al esposo. Uy, ¿y quién es el esposo? Eso es, hermano. Y él es el esposo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Pastor, eso más claro no puede estar. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha... Pastor, y si faltaba algo con ese último verso, se completó. Yo no sé de dónde usted saca el disparate que dijo la semana pasada. Obviamente esto es la iglesia y el rapto. Vamos a ver. Amén, iglesia. Amén. Cuando estamos hablando de interpretación bíblica, hermano, hay reglas de interpretación. Y solamente para seguir en esto que le estaba hablando de la fuente y el contexto, usted lo primero que tiene que ver es dónde usted está. La fuente. Bueno, la fuente del mensaje obviamente es Jesucristo, pero quien provee la información aquí es ¿quién? ¿En qué libro estamos de la Biblia? Estamos en Mateo, el libro de Mateo. ¿Y Mateo era quién? Uno de los 12, de los que anduvo con Jesús. Este era el publicano. A mí me fascina la persona de Mateo por algo, hermano. Mateo, de los 12, el que peor reputación tenía era él, porque él era el recaudador. De entre ellos era el que había sido recaudador de impuestos. Si había alguien odiado por traidor en la cultura judía de aquel tiempo, hermano, eran los cobradores de impuestos. El otro asunto es que Mateo, cuando usted lo ve en los 4 evangelios, Mateo no habla, hermano. Si habló, es cuando aparece que los 12 dijeron algo todos a la vez. Como cuando Pedro dijo: no, yo puedo morir por ti. Y dice que todos los demás dijeron lo mismo. Sí, yo también. Y Mateo también habló ahí. Pero él no aparece hablando, hermano. Y el silencio de Mateo dice quizá más que sus palabras, porque a él Jesús lo llamó. Y cuando lo llamó, hermano, solamente con el llamado lo transformó. Pero usted puede estar seguro de una cosa: Mateo sabía quién él era en ese momento. Yo soy discípulo de Cristo. Pero él sabía también de dónde el Señor lo había sacado. Y quizás su silencio era parte de la convicción de que su pedigrí, su pasado, era algo que lo iba a seguir siempre, hermano. Pero usted sabe que llegó el Espíritu Santo. Un día cuando él con los 11 estaban en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu y hablaron en lenguas, y se les metió por dentro ese poder. Y el que no había dicho palabra en los 4 evangelios, hermanos, fue el escritor de uno de ellos, Mateo, el apóstol. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! Ahora, una cosa tiene Mateo, y es que cuando usted ve el libro de Mateo y usted lo compara con los otros evangelios, Mateo hace algo en que se parece algo a Lucas, pero Lucas no fue de los discípulos. Lucas no era de los apóstoles. Él se convirtió después y fue compañero de Pablo. Pero Mateo estuvo con Jesús. Y no solamente
ese evangelio lo colocan como el primero de los libros en el Nuevo Testamento, y yo no creo que eso sea casualidad, porque este libro santo, hermano, el que lo inspiró, lo guarda. Y es porque Mateo, hermanos, comienza su evangelio y su intención, casi usted lo puede palpar dentro de todo el evangelio, es convencer al pueblo, convencer a los judíos de que Jesús verdaderamente es el Cristo, el Mesías prometido, el Rey de gloria que había de venir. Y usted lo ve desde que comienza, hermano, con la genealogía. O sea, este Jesús es hijo de Abraham, hijo de David, probándole a su pueblo de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Rey de Israel. Y estas son cosas que usted las tiene que tomar en cuenta, porque entonces el enfoque del libro de Mateo va, aunque es para todos, hermano, porque esto es evangelio para todo el mundo, pero tenía un enfoque, hermanos, principal hacia la nación de Israel. Y ese enfoque es parte de lo que se deja ver dentro del libro. Esto es el parte del contexto. Bueno, Mateo, y esto es algo en lo que están de acuerdo la inmensa mayoría de los que saben más que yo, hermano. Los teólogos, los estudiados, los eruditos bíblicos y todos los demás concuerdan en eso. De verdad que se nota que Mateo lo que quería era alcanzar a los judíos. Y déjeme decirle algo más, hermano, que lo que llevó el evangelio al resto de las naciones no fue el deseo de los judíos de que el resto del mundo se convirtiera. Porque aún llenos del Espíritu Santo, ¿usted sabe dónde se quedaron esa gente, hermano? En Jerusalén. ¿Y usted sabe dónde era que se veían los milagros, las señales, los prodigios y se predicaba el evangelio? En Jerusalén. Y en las ciudades de alrededor, hermano, en Judea y toda esa cosa. Tuvo que venir la persecución, hermano, para que entonces los cristianos judíos, los discípulos, porque los 12 se quedaron allá, pero entonces se dispersaron, y a donde quiera que fueron, hermanos, obligados por la persecución, entonces allí predicaron el evangelio a aquellos que todavía el evangelio no se le había predicado, y empezó a regarse el poder de Dios por la palabra de Dios al resto del mundo. O sea que como quiera que sea, hermano, esta gente pensaban de verdad cuando comenzó lo que es la iglesia, hermano, que eso era ¿para quién? Para los judíos. Todo eso es parte del contexto histórico que rodea, hermano, este libro de Mateo. Y es necesario saberlo para entonces uno, teniendo esa información, poder hacer una interpretación más correcta de lo que uno lee. Eso es uno. Ahora, cuando vamos tomando en cuenta eso, cuando llegamos al capítulo 25 de Mateo, que nos encontramos con una parábola del Señor Jesús que habla de las 10 vírgenes, hermano, nosotros no podemos tomar ese pasaje de forma aislada, porque esto es parte de un discurso que no comenzó ahí. Esto de hecho, Mateo 25, 1 al 13, de hecho todo el capítulo, es la forma en que Jesús estaba entonces ilustrando lo que había dicho en Mateo 24, contestando una pregunta que los discípulos habían hecho por lo que había pasado en Mateo 23. ¿Me está entendiendo, hermano? O sea que la cosa no empezó ahí. Porque si empezamos desde ahí, uno se tiene que preguntar, pero ¿de dónde vino esto? ¿Cuál era el asunto? Por eso es que a mí me gusta el entonces. Entonces, porque quiere decir que la cosa no empezó ahí, hermano. Y Jesús está ilustrando en esta parábola, dice, el reino de los cielos será semejante. Y la historia, cuando usted la ve completa, hermano, igual que el resto de las ilustraciones que usa el Señor de ahí en adelante, es para hablar al pueblo de la importancia de estar preparado para la venida del Señor. Y esto es algo en lo que nosotros tenemos que estar claros, hermano. Porque nosotros los cristianos también tenemos la venida del Señor como que no sabemos cuando decimos que Jesucristo viene, no sabemos de qué venida estamos hablando. Porque nosotros llamamos al arrebatamiento de la iglesia a la venida del Señor. Y lo llamamos bien porque Cristo viene, pero viene por mí.
Pero hay un evento, hermano, donde la Escritura describe que ocurre al final de eso que se llama la gran tribulación, que de hecho lo que le da fin a la gran tribulación, hermano, es que ya se han matado casi todo el mundo aquí en la tierra y se están preparando entonces para destruir lo que queda de la nación de Israel. Y ahí entonces viene el Señor e interviene, hermano, de manera visible que todo ojo le verá, como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Todo ojo le verá. Entonces nosotros hablamos de estos dos eventos usando una misma expresión y a veces nosotros mismos nos confundimos cuando estamos hablando de la venida de Cristo. Entonces es necesario aclarar también, hermano, que el arrebatamiento de la iglesia, que es un evento inminente, decíamos la semana pasada. O sea, que puede ocurrir ¿cuándo, hermano? Ahora. O mañana o pasado, o el año que viene. Es inminente. Como este acto inminente, este evento inminente que está por ocurrir, que se llama el arrebatamiento de la iglesia, tiene tantas cualidades semejantes a lo que es la segunda venida del Señor, también cuando leemos pasajes en la Escritura, es fácil uno entender que un pasaje se refiere al arrebatamiento de la iglesia y no a la segunda venida de Cristo en gloria, cuando todo ojo le verá. Entonces, cometer ese error hace que uno malinterprete los pasajes y cuando uno predica entonces malinterpretando algo, hermano, lo que uno está diciendo no está bien. Uno lo que hace es enredar las cosas y si no se corrige, hermano, entonces la cosa sigue, perdura de tal manera que después se vuelve doctrina y eso es así. Gille lo dijo. Hermano, lo importante es que lo que Gille dijo sea por la palabra de Dios. Lo importante es que lo que Raúl Alvarado dijo sea por la palabra de Dios. Que lo que Billy Graham dijo lo diga por la palabra de Dios. Eso es lo único que importa, hermano. Ninguno de nosotros somos portadores, hermano, o exclusivos, portadores exclusivos de la palabra de Dios. Nosotros que somos mensajeros, hermano. Nosotros somos como esa bocina. La conexión, hermano, es el Espíritu Santo. La palabra de donde viene es de la boca de Dios. Entonces tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Mire cómo es el asunto aquí entonces, hermano. Que entonces lo que dice la parábola de las 10 vírgenes es una ilustración que Jesús está haciendo a raíz de haber dicho algo en Mateo 24 por lo que pasó en Mateo 23. Pues entonces vaya conmigo a Mateo 23. Este es el contexto, hermanos, bíblico. El contexto, este es el contexto bíblico. O sea, de dónde salió, y no solamente de dónde salió, sino por qué salió la parábola de las 10 vírgenes. Si va conmigo a Mateo 23, hermano, ese capítulo está brutal. Y brutal en el significado bueno de la palabra brutal. Sí, porque nosotros usamos a veces expresiones, hermano, y Jimmy dijo de dónde es, yo no lo dije, que pensamos que son tremendas, hermano, y en verdad son unas barbaridades lo que hablamos. Pero en el capítulo 23 de Mateo, si usted tiene el título que le ponen acá, probablemente diga algo así como que Jesús acusa a los escribas y a los fariseos, ¿cierto, hermano? Y eso es precisamente lo que está pasando. ¿Cómo los acusa, hermanos? Ay, ay, ay. Jesús empieza a decirle, porque esta gente viene a probarle todo el tiempo y a tentarle, hermano, a ver si lo atrapan en algo, si dice algo que no es, si contradice la palabra. Y vienen a tentarlo, a probarlo. Y en una de Jesús está hablando de ellos y dice, mira, esta gente, no sean como esta gente. Dice, lo que esta gente hablan está bien. Entonces lo que ellos le digan que hagan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y empieza Jesús, después de hablarle a los discípulos, pero recuerde que los escribas están ahí, los fariseos están ahí, y Jesús está hablando mal de ellos delante del resto de la multitud. Y en un momento dado, Jesús
Y esto es una expresión también de mi tierra, que no tenía pelos en la lengua, que yo no sé qué tiene que ver los pelos, si debe ser que los pelos estorban para hablar, si uno los tiene, asumo yo, hermano, que debe ser eso. Pero es una expresión que quiere decir que no se cuidaba de lo que decía, o sea, él decía lo que decía y ya, hermano. Empieza en el verso 13. ¿Usted está conmigo ahí, hermano? Más que, ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué, hermano? Oiga, con la fuerza que usted lo dice. Ahora imagínese como lo decía Jesús. Porque ahí aparece con signo de ¿qué, hermano? De exclamación. O sea, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Oiga, pero que en el 14, ¿qué dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y el 15, hermano. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ya van 3, hermanos, pero no se queda la cosa ahí. El 16. Ay de vosotros, ¿qué? Guías ciegos. 17. Insensatos y ciegos. 19. Necios y ciegos. 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ya ahí yo me imagino que esta gente decía, pero ya está bien, ya está bueno. No, hermano, mire el 24. Guías ciegos. 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos. 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Haga, pero mira el 33, hermano. Ahí fue donde, ese fue the cherry on the top. Oiga esto, el 33, hermano. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Sí, pero cómo se la dijo fue el asunto. Él le dijo la verdad, porque si soy yo, hermano, como eran esa gente de poderoso, pues esa gente era los que tenían el dinero, hermano, el control. Si soy yo, yo le digo, ustedes están mal. ¿Entiendes? Para irme suavecito. Sí. Mira a ver si se arreglan. Pero eso no fue lo que Jesús hizo, hermano. Y después le dijo hipócrita no sé cuántas veces, hermano. Después le decía, serpiente, generación de víboras. Para el infierno es que van todos ustedes. Oiga esto, hermano. Y en el verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿A quién le está hablando, hermano? ¿A quién le está hablando? A Jerusalén. Le está hablando a la iglesia, hermano. Ok, déjeme decirle algo que Mateo no tiene, que Marcos no tiene, que Lucas no tiene y que Juan toca, hermano, brevemente. La iglesia. La iglesia. Primero que nada, durante el ministerio terrenal de Jesucristo, hasta su muerte, hermano, no había iglesia. La iglesia, hermano, es lo que se formó desde el momento en que Cristo resucitó hasta el día de hoy, cuando todo aquel que cree que Él murió por mis pecados y resucitó para darme vida, y yo creo eso en mi corazón y lo confieso con mi boca, ese día yo soy salvo y me vuelvo parte de la iglesia. En los evangelios, hermanos, excepto en Mateo, se menciona la iglesia una vez, cuando Pedro dice por el Espíritu Santo, hablando de Jesús, lo que la gente decía de Jesús, y ustedes quienes dicen que yo soy, preguntó Cristo, y Pedro, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro, pero tú eres una piedrita. Pero sobre esta roca, sobre eso que tú acabas de decir, que yo soy el Cristo, yo soy el escogido, yo soy el enviado, yo soy el Hijo del Dios viviente, yo soy el Salvador del mundo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero usted sabe cómo lo dice, ¿verdad? En futuro. No dijo estoy edificando mi iglesia. Sobre lo que tú acabas de decir, Pedro, es que mi iglesia va a ser edificada. Es que se va a construir. O sea que la iglesia todavía, aunque se menciona brevemente, era algo que estaba en el futuro. Juan en el capítulo 14, de hecho del 14 al 16, puede empezar del capítulo 13 en Juan, menciona brevemente lo que va a hacer la iglesia. Y habla del trato de Dios con nosotros como iglesia, pero de una manera que los discípulos no podían asociar con lo que es la iglesia ahora, porque la revelación de lo que es la iglesia, hermano, a quien le fue dada fue al apóstol Pablo. El misterio escondido por los siglos, que de los dos pueblos Dios hizo uno, derribando la pared intermedia que los separaba, hermano. Esa revelación Dios se la dio a Pablo de lo que es la iglesia. En los evangelios, hermano, Jesús está cumpliendo aquello que se dijo de él: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso es lo que está pasando aquí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando los griegos, unos griegos vinieron a preguntar, que querían hablar con Jesús, y los discípulos se lo dicen: Señor, hay unos griegos aquí que quieren escucharte. Jesús dijo: mi tiempo llegó. Porque Jesús había dicho, inclusive a la sirofenicia: no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Porque él mismo dijo: yo vine para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Usted puede entender eso, hermano? O sea, lo primero que Jesús vino a hacer fue a tratar con los suyos. Esa nación de Israel, esa tierra prometida, ese pueblo escogido, esa esposa, oiga bien, lo que aparece como la esposa de Dios en el Antiguo Testamento. Si no, lea Oseas, hermano. Basta leer Oseas para uno entender el corazón de Dios por la nación de Israel. Y el ministerio terrenal de Cristo, hermano, aunque fue para darle salvación a todo aquel que cree, oiga bien, el que nosotros creamos vino por causa de la desobediencia de a los que él visitó primero, su pueblo. Él vino para su pueblo. Y aquí está Jesús, Jerusalén, Jerusalén. ¿A quién le estaba hablando antes de eso? Escribas, fariseos, hipócritas. Ustedes son los maestros del pueblo, los guías espirituales del pueblo. Y ustedes lo que están haciendo es que no dejan entrar a la gente al reino de los cielos. Mueven cielo y tierra para ganar un prosélito. Y después que se lo ganan, lo hacen 10 veces más digno del infierno que ustedes mismos. Jesús les dijo así a esa gente, hermano. Y cuando aquí está clamando Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces? Hermano, ¿a quién le está hablando? A Jerusalén. Pero no está hablando de la iglesia ahí. Estas cosas no se pueden espiritualizar, hermano. Cuando lo que es literal, usted lo cambia y lo hace simbólico, no solamente destruyó el mensaje de Dios, sino que abrió la puerta para una infinidad de interpretaciones cualquiera que sea, porque rompió las reglas. Cuando Jesús dice aquí Jerusalén, Jerusalén, hermano, lo que está hablando es ¿de quién? Jerusalén.
Entonces mire lo que dice en el verso 38. ¿Está conmigo? He aquí vuestra casa, o sea, tu tierra, tu país, tu casa, es dejada ¿qué? Pero especialmente, ¿sabe qué? El templo es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y usted sabe qué? No está hablando de la iglesia. Está hablando que viene un día, y la escritura dice claramente que viene un día donde todo Israel, los que queden de ellos, hermano, va a ser salvo. Cuando ese día llegue, hermano, ellos lo van a ver venir. Y dice que se van a lamentar. Hermano, desde el Antiguo Testamento usted encuentra pasajes donde dice: ustedes se van a lamentar por no haber sido obedientes desde el principio, por no haber creído desde antes. Se van a lamentar. Pero entonces cuando me vean venir a salvarlos, es que ustedes van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la palabra Hosana. Oiga esto, hermano. Y está hablando aquí de su pueblo y le está hablando a su pueblo. Esto es el contexto, para que usted entienda. Porque aquí no está hablando de la iglesia, hermano, en ningún lugar. De hecho, Jesús le dijo a los discípulos: hay muchas cosas que yo les tengo que decir a ustedes, pero ahora mismo, como están ustedes, eso fue antes de su muerte, dijo: como están ustedes, ustedes no las pueden soportar. Eso fue una manera, eso como mami, cuando me dice a mí, mami es tremenda, hermano, esa mamá mía, eso yo la amo tan tremendamente. Mami, qué sé yo, si nos pegó una o dos veces fue mucho, hermano. Mi papá era que nos daba todos los días, y como mi papá nos daba todos los días, pues entonces mami no tenía por qué hacerlo. Mami nunca nos insultó, hermano, y mucho menos, un error que cometen muchos padres, que tratan a sus hijos de brutos. Dice: tú eres un bruto, tú no sabes, tú nunca. Mi mamá jamás, hermano, usó una palabra así conmigo. Mami lo que me decía cuando yo cometía uno de esos horrores era: 2 patas más y te vas de boca y comes pasto. Me tomó como 15 años entenderlo, hermano, que lo que hace es que valida lo que ella me dijo. Y cuando lo entendí, como ya hacía tanto tiempo, pues no me dolió. Así que gracias, mami. Pero nunca dijo bruto. Ella decía eso. No entremos en eso. Me están saliendo las ronchas ahora, hermano. Ay, Santo Padre, ayúdanos. Este es el asunto, hermano. Cuando Jesús salió del templo, todo esto está ocurriendo en el templo, y se acercan los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Yo imagino a los muchachos que salieron con él. Eso fue como: vámonos antes que nos maten. Porque les dijo hipócrita allí como 20 veces a esta gente. Y después le dijo serpiente y generación de víboras y toda esa cosa, hermano. Y después levantó la voz contra Jerusalén completo. Y cuando Jesús dijo: vámonos, yo imagino que los muchachos hicieron: vámonos, sí, vámonos. Y cuando iban saliendo, hermano, como para calmar las cosas: oye, mira qué lindo el Señor, el templo, mira los edificios, qué cosa más bonita. Este Herodes es tremendo, ¿ah? Todo eso que construyó ese diablo. Y entonces, oiga bien, hermano, para mostrar los edificios del templo, verso 2 del capítulo 24. Ahora nos vamos a poner patines, hermano, porque yo no voy a entrar en una discusión teológica, escatológica profunda de Mateo 24. Usted va a recibir la información, la procesa y la estudia, y usted llega a su propia conclusión. Si tiene preguntas, después me las hace. Amén, hermano. Porque yo lo que estoy probando es un punto. Mateo 25, con lo que tiene que ver, hermano, es con la nación de Israel durante la gran tribulación. Pero para llegar allí, hermano, le tengo que probar que Mateo 24, que eso es el rapto. Ahí sí, pastor, eso es la iglesia, y el rapto tampoco, hermano. Eso es Israel durante la gran tribulación. No, si la bomba la solté la semana pasada, ahora sí que se completó. La semana pasada era una granada. Esto es una bomba atómica ahora. Escucha bien, iglesia. Jesús les respondió, verso 2, les dijo: ¿veis todo esto? ¿Todo esto qué? ¿Qué era todo esto, hermano? ¿Qué era? El templo y los edificios del templo. ¿Veis todo esto? De cierto os digo
que no quedará aquí piedra, que no quedará ¿a dónde, hermano? Aquí, Jerusalén, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hay un cumplimiento histórico parcial de esta profecía de Jesús y mucho de lo que él dijo en este pasaje de Mateo 24 en el año 70 después de Cristo, cuando vino el ejército, un ejército invasor, hermano, y destruyó no solamente Jerusalén, destruyeron Israel completo, hermano. Y la nación de Israel en el año 70 después de Cristo desapareció del mapa. Israel desapareció del año 70 después de Cristo en adelante, hermano. Si usted tenía un mapa del mundo conocido en aquel tiempo, Israel no existía, dejó de existir. Lo que no dejaron de existir fueron ¿quiénes? Los israelitas, que a donde quiera que fueron preservaron, hermanos, su descendencia. Hasta el 1900, a principios de los 1900, desde el 1800 ya, pero 1900 al principio, siguieron, hermanos, a causa de persecución y tantos problemas que tuvieron durante tantos siglos, los que emigraron, siguieron volviendo así de a poquitos a lo que entonces se le llamaba Palestina y todavía le llaman así. Y en el 1948, por decisión unánime de las Naciones Unidas, que ahora está poseído por el diablo, se le otorgó a Israel de nuevo el derecho a ser una nación. Un milagro de 1900 años. Que una nación desapareciera, estuviera casi 2 milenios desaparecida, hermano, y de momento resurgiera de la manera que se resurgió. Solo Dios podía hacer una cosa así. Hubo un cumplimiento parcial entonces en el año 70 después de Cristo, donde dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, allí quedan unas piedras, hermano. Por eso le digo que el cumplimiento fue parcial. No solamente porque no es que se cumplió todo lo que dice ahí, que hay gente, cristianos, que piensan que todo Mateo 24 se cumplió en aquel tiempo, hermano, y es imposible cuando usted lo ve. Pero destruyeron el templo, hermano. Del templo no quedó nada. Pero allí hay un muro hoy en día que se llama el Muro de los Lamentos, que tiene las piedras que le hacían el soporte, el fundamento, la zapata a lo que venía siendo los atrios de la casa de Dios. Ahí es donde los judíos ortodoxos y los que viajan también, hermanos, van y en las grietas ponen sus peticiones y demás, porque todavía allí hay piedra sobre piedra que no ha sido destruida. Viene un día, hermano, en que ahí no va a quedar ni el polvo. Pero ¿de dónde estamos hablando, hermano? Ya estamos en Mateo 24. Y Jesús, hermano, está hablando con sus discípulos, acabando de salir de la discusión con los fariseos y de su lamento sobre Jerusalén. En el verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, o sea, todo esto se quedó en la mente de ellos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué cosas? Lo que Jesús acababa de, le dijo cuando salieron de ¿dónde? Del templo, después de hacerle la pregunta y haber estado en presencia en el templo de los fariseos y Jesús hacer el lamento sobre Jerusalén. Ve cómo todo va girando alrededor de lo que es la nación. Si usted puede ver esto desde ahora, todo lo demás, hermano, se entiende solito. Como decían antes de la escuela dominical, se explica por sí mismo. Mire bien, hermano. Le dijeron entonces: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa destrucción del templo que tú hablas. ¿Y qué señal habrá de qué? De tu venida y del fin del siglo. Estas son dos preguntas, pero en una sola. Porque la venida del Señor y el fin del siglo o el fin de los tiempos es una misma cosa. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y ahí es donde nosotros, hermanos, porque ya nosotros estamos acá y sabiendo que para la iglesia hay un evento que se llama el arrebatamiento, cuando vemos que dice: ¿qué señal habrá de tu venida? Uno piensa, bueno, eso tiene que ser del rapto, porque él está hablando con los discípulos. Y ahí automáticamente endilgamos que, hermano, la iglesia no está presente
en este discurso, hermano. Mírelo bien. No es difícil de entender. Porque inclusive no hay teología de la iglesia como tal, hermano. En los evangelios no la hay. Por lo tanto, cuando ellos hacen esta pregunta a los discípulos, que todavía están, hermanos, con la mente cerrada, que la tuvieron cerrada, hermano, hasta después que Jesús resucitó. Porque las mujeres le dicen, mira, el Señor resucitó como dijo. Y ellos le dicen, ustedes están locas. Oiga, hermano, y no baja una centella y los mata ahí mismo. Sino que el Señor se les aparece y dice que los reprendió por su incredulidad y la dureza de su corazón. Y entonces el mismito le dice, vayan y hagan discípulos, lo que tienen que hacer, y déjense de tanta incredulidad y tanta poca vergüenza. Esa gente tenía la mente cerrada. ¿Usted cree que en este momento, cuando ellos están hablando, Señor, qué señal habrá de tu venida, ellos están pensando en el arrebatamiento de la iglesia, hermano? Cuando eso es una doctrina que surge, hermanos, años después, cuando el Señor se lo revela a Pablo. Por lo tanto, la pregunta viene, hermano, y quizá ni ellos mismos sabían lo que estaban preguntando en este momento. Porque definitivamente la venida del Señor en gloria es algo que ha estado anunciado desde todo el Antiguo Testamento, hermano. Que venía el rey, que venía el Mesías, eso estaba anunciado. Pero usted sabe que la nación de Israel lo que esperaba era ese rey conquistador que los iba a librar de la mano opresora del enemigo. Cuando se presenta, hermano, nacido de un carpintero, entre comillas, y de una pobretona, y que creció en ese estado, hermano, y como comenzó su carrera política, fue sanando enfermos, liberando demonios y predicando un reino que está por venir. La nación no le creyó, porque no es lo que esperaban. Ya los discípulos por lo menos tienen un vislumbre, hermano, de que Él es el Mesías prometido. ¿Qué señal habrá de tu venida a establecer tu reino y el fin del mundo? Y una cosa y la otra, hermano, esas dos cositas están ligadas una de la otra. La segunda venida del Señor en gloria, cuando todo ojo lo va a ver, el final del mundo como lo conocemos ahora y el principio, hermano, de lo que es la eternidad, están ligados. Si uno lo va viendo, hermano, las cosas van cayendo solitas en su sitio. Es todo lo que está hablando, hermano, Israel. Es a Israel. Siga conmigo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es que, hermano, el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será, ¿qué, hermano? Principio de dolores. Entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces nosotros aquí asociamos, hermanos, que la guerra, las hambres, las pestilencias, los terremotos y todas esas cosas, lo que está hablando es a nosotros en este tiempo, apuntando a lo que va a ser, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia. Iglesia. Terremotos hay y han ido en aumento, ¿cierto, hermano? ¿Cierto? O sea que podemos decir que esto puede ser una profecía general y nosotros estamos viendo el cumplimiento de ella. Eso puede ser así. Pero cuando usted lee, hermano, del capítulo 6 de Apocalipsis en adelante, ya ahí, hermano, se habla de guerra. Pero escúcheme bien, hermano, porque dice viene el caballo blanco primero. Capítulo 4 comienza con Juan
después de dar el mensaje a las iglesias, escúchenme bien, en Apocalipsis, la iglesia se menciona hasta el capítulo 3. Después no se vuelve a mencionar la iglesia en todo lo que aparece en Apocalipsis hasta el final, cuando aparece triunfante, hermano, en el cielo adorando a Dios. Porque la iglesia, después que Juan da el mensaje a las iglesias, se cumple lo que el Señor le dijo en el capítulo 9. Escribe las cosas que has visto, esa visión tremenda, y las que son, como están las cosas ahora. Escribir a la iglesia de Éfeso, escribir a la iglesia de Sardis, escribir a la Esmirna, escribir a Pérgamo, escribir al otro, al otro, al otro. Las cosas que son, como están las cosas ahora con la iglesia. Y las que han de ser después de estas. Capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, hermano, lo que es la adoración celestial y la apertura o la aparición del libro. El libro que contiene los juicios de Dios sobre la tierra, hermano. Del capítulo 6 en adelante es que se desata sobre la tierra los juicios de Dios. Lo primero que aparece es un falso líder, el caballo blanco. Después lo siguen, hermano, el caballo bermejo, que viene siendo rojo, y el caballo negro. Hay un cuarto caballo, o jinete. Estoy diciendo caballos, son jinetes. Un cuarto jinete, que es amarillo. Cuando usted ve esta parte aquí de Mateo y donde dice que esto es principio de dolores y usted lo compara con Mateo, con Apocalipsis capítulo 6, hermano, es un recuento paso por paso de lo que dice ahí, y eso donde está ocurriendo es en eso que se llama la gran tribulación. Porque durante aquel periodo de eso que está por venir, hermano, ahora hay terremotos, hermano, hay desastres, hay plagas, hermano. Oiga, pues estamos viviendo una mundial. Y ahora salió la variante Mu. No, ya están anunciando, hermano. Sí. La variante Mu del COVID, que dice que resiste la vacuna. ¿Cuán conveniente será eso para la farmacéutica? No voy a pensar en eso. Ajá. Ajá. Hay plagas ahora, hermano, hay guerra, hay todas estas cosas y han ido en aumento. O sea que si esto es una profecía general, definitivamente se está cumpliendo. Pero cuando llegue aquel tiempo, hermano, hay falsos profetas ahora, hermano. Por eso estamos dando estos estudios. Falsos cristos, seguramente, hermano. Pero en aquel tiempo, hermano, porque va a haber una necesidad tan imperiosa de que alguien controle la situación después de que millones de personas han desaparecido del planeta. Y dígame usted si eso no es un buen comienzo para la gran tribulación. La desaparición de millones de personas y las consecuencias que eso trae, hermano, para la estabilidad mental del mundo entero. Eso es peor que la pandemia, hermano. Para la economía del mundo entero. O sea que el mundo entero va a entrar en una crisis tan terrible en un día. En un día no, hermano, en un minuto. El mundo entero va a entrar en una crisis tan grande que definitivamente podemos señalar eso como el principio de la gran tribulación, porque va a ser algo como nunca se ha visto. Y va a aparecer el jinete del caballo blanco. Y ese es un falso maestro, un falso líder, un falso profeta, un falso Dios. Y cuando aparecen estos pasajes aquí, hermano, si usted los compara, usted puede ver paso a paso, hermano, ahí el jinete del caballo blanco, el jinete del caballo rojo y el jinete del caballo negro. Porque se levantarán, verso 7, nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Los terremotos en la gran tribulación, hermano,
Son terremotos como nunca se han visto en el mundo. Viene uno de esos terremotos, hermano, que dice que las islas van a desaparecer y otras se van a cambiar de su lugar. Las islas no son nada más que picos, hermano. Son como picos de montaña saliendo del agua. Eso son lo que es islas. Entonces no es que la va a sacar de aquí, es que eso se va a desaparecer, hermano. Y van a aparecer picos en otros lados. El mapa geográfico del mundo va a cambiar, hermano. Otro terremoto va a partir a Israel, a Jerusalén específicamente, en dos, hermano. Hay otro terremoto que cuando ocurra, dice que va a abrir las entrañas de la tierra de tal manera que de allá abajo por 5 meses van a salir unas criaturas que van a estar atormentando al mundo entero. De tan grande que es la grieta, va a llegar, hermano, al abismo. Donde hay criaturas que por su maldad están encerrados para el día y la hora indicados. Oye bien, iglesia. Verso 13, perdón. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quiere una indicación de que esto es, hermano, para la nación de Israel en la gran tribulación? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces hay gente que piensa que porque ahora el evangelio se está predicando en todo el mundo, hermano, esa es una señal de que el arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta de la esquina. Hermano, el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. ¿Y usted sabe qué? El evangelio no se ha predicado en todo el mundo. Hay gente que nunca ha escuchado el evangelio. Y con todo y eso, hermano, en cualquier momento la iglesia puede ser tomada al cielo. Lo que dice aquí, que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Usted sabe quién va a estar predicando en ese tiempo, hermano? Hay 144,000 escogidos de la nación de Israel al principio de la gran tribulación, que van a ser marcados por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Van a tener la señal de que son de Dios. ¿Y usted sabe qué? Es el único grupo que intacto, hermano, atraviesa toda la gran tribulación. Hay 144 al principio y terminan 144 al final. 144,000 al final. Pero usted sabe que hay una multitud de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación, que en medio de esa gran tribulación se van a estar convirtiendo a Cristo, porque van a entender que verdaderamente no hay salvación sino en Él. No son los evangélicos que se quedaron cuando el rapto, hermano. Esos no son los evangélicos que se quedaron en el rapto, porque a nosotros se nos ha concedido la gracia de Dios en este tiempo, hermano. El regalo de Dios en este tiempo. La virtud de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios en este tiempo, hermano. Sin nosotros merecerlo. Se nos ha concedido en este tiempo para convertirnos a nosotros de todos los grupos de santos que hay en la historia, hermano. Y esto es algo que usted tiene que diferenciar también para que interprete la Biblia adecuadamente. Los santos del Antiguo Testamento, hermano, eso es un grupo. Los de Israel, eso es otro grupo. La iglesia es otro grupo. Los santos de la gran tribulación, eso es otro grupo. Eso no es toda la iglesia, hermano. La iglesia se formó con la resurrección de Jesucristo. Y la historia de la iglesia como iglesia en el mundo, en este mundo, termina el día del rapto. Esto es un grupo especial escogido por Dios. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Esos somos nosotros, hermano. Y la iglesia tiene un privilegio que no tiene Abraham, Isaac y Jacob. Ellos no son la esposa del Cordero. Es la iglesia, hermano. Los salvos de la gran tribulación no tienen el privilegio que nosotros tenemos, hermano. Ellos son los salvos de la gran tribulación. Nosotros somos la iglesia y la iglesia es la esposa del Cordero. Usted tiene que aprender a diferenciar los grupos también, hermano, para poder interpretar correctamente la Escritura. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Oiga esto, hermano. Entonces los que estén en Judea, huyan ¿a dónde? El que esté en las azoteas,
Usted necesita algo más específico, hermano. Los que estén en dónde, ¿en dónde? Sí, pues, ¿qué es Judea? Usted necesita algo más específico, hermano. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para su casa. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Usted quiere una señal, hermano, de que este fue escrito para los judíos. Oren para que vuestra salida no sea cuando, hermano, huida en invierno ni en día de reposo. Que nos digan a nosotros que no podemos huir en día de reposo, hermano. Eso es por aquí es camino. Pero cuando estamos hablando de Israel, hermano, en Israel se sabe cuándo es el día de reposo. ¿Usted sabe por qué? Porque no se mueve nada. Entonces, si recorren cierta cantidad el día de reposo y los ven y son muchos, quien los esté buscando va a saber que están huyendo. No pueden huir, oren para que no sea día de reposo. Todo el mundo se va a dar cuenta. Porque aquí lo que está diciendo, estás en el campo, sigue corriendo, no mire para atrás. No vuelvas a la casa. Si estás encinta, mira a ver qué hace. Y que no sea día de reposo. Y esa señal, hermano, es para el pueblo judío. ¿Lo estás viendo, iglesia? Y yo no estoy manipulando la palabra. Yo solamente estoy llevando de la mano en detalles que uno normalmente no examina, porque uno se detiene donde dice como ladrón en la noche. ¿Se acuerda de ese otro himno, hermano? Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche. Uy, está. ¿Y cómo está uno, hermano? Eso es. Sigue conmigo, iglesia. Ajá. Porque habrá entonces, hermano, ¿qué va a haber? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni qué. Entonces, ¿a quién le está hablando el Señor, hermano? A los que van a pasar por ese periodo. La iglesia va a pasar la gran tribulación, hermano. Porque la iglesia es la esposa del Cordero. La gran tribulación es el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. Si Dios derrama su ira sobre su iglesia, es un marido maltratante. Lo podemos acusar de violencia doméstica. ¿Tú puedes entender eso, iglesia? Que Dios, hermano, si la escritura dice que amemos a nuestras mujeres, y no vaya, y no vamos a un punto de eso ahora, ¿ok? Como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. No, viese de eso que no está. Estamos hablando, trayendo un punto. Amén. No, porque ahí se sale uno y entonces tenemos que terminar los maridos aquí pidiendo perdón. Pero, no, si hay cosas que uno no debe ni decir. Pero este es el asunto, hermano. Va a haber, dice, todo va a ocurrir en medio de una tribulación como nunca la ha habido ni nunca la habrá. Si la iglesia no va a pasar la gran tribulación, como no la va a pasar. Y aquí el verso antes dice, los que estén en Judea, mira, sigan corriendo. Hermano, entonces usted no necesita mucho para entender que Jesús le está hablando a su pueblo, a quien Él le vino a ministrar primero, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Seguimos para avanzar. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si les dijeren, mira, está en el desierto, no salgas, si te dicen que está en el aposento, no le creas, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente,
así será también la venida del Hijo. Y ahí está Jesús contestando la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y mire la frase que usa, hermano. Porque ahí dice, ve, eso es el rapto. No, hermano. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hermano, en el rapto lo que hay es vida. Tanta vida que los muertos en Cristo van a ¿qué? Resucitar primero. ¿Y dónde nos vamos a encontrar con el Señor, hermano? En las nubes. Para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. De lo que está hablando aquí, hermanos, termina en una mortandad terrible. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí estarán los buitres. Cuando dice las águilas, está hablando las aves de rapiña, los que comen carne muerta. ¿Usted cree que eso es motivo de celebración? ¿O está hablando del arrebatamiento de la iglesia, hermano? Porque cuando en la segunda venida del Señor Él venga en gloria, usted sabe lo que viene, hermano. Lo que va a haber es un baño de sangre aquí en la tierra, porque Él viene a matar a medio mundo, a todos esos impíos hijos del diablo. ¿Usted puede entender eso, hermano? Entonces usted puede entender que lo que está hablando aquí hasta ahora, hermano, podemos probar sin ninguna duda que lo que el Señor le está hablando es a su pueblo durante ese periodo tan terrible. Dice el 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Escuche bien, hermano, que dice que después de la tribulación, entonces, oiga bien, mire las palabras que dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Quiere decir que la tribulación va a llegar hasta cierto punto, e inmediatamente después de eso, ahora, ¿qué va a marcar el fin? O sea, que dice, bueno, la tribulación llegó hasta aquí y ahora es que va a aparecer, porque ya se han matado tanta gente, hermano. Oiga bien, que vamos a llegar a ese punto ahora, a la fecha. Entonces, verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, ¿quién? Todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces aquí viene otro: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ahí dice, no, ahí está el rapto. Hermano, usted no puede endilgar algo donde no va. En la tierra van a haber sobrevivientes de la gran tribulación, hermano. Sí, y muchos, hermano. No va a ser la cantidad de gente que empezó, porque billones de personas van a morir, pero son muchos los que van a sobrevivir, hermano. Y muchos de estos son hijos de Dios, aunque la mayoría de ellos pagaron su fe con su vida durante la tribulación. Cristo dio su vida por nosotros ahora, hermano, pero en aquel periodo que viene, el que quiera salvar su vida tiene que perderla. Ahora escuche bien, iglesia. ¿Cuál me quedé? 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Yo no sé cuántos mensajes yo he oído de que Israel es la higuera. En la escritura, hermano, no aparecen semejanzas de Israel con la higuera. Aparecen menciones de la higuera, pero que identifiquen a Israel. Israel es la higuera, no, hermano. Así que tómese el arbolito así como está y use el ejemplo que dice la escritura. Ya esa hora es. Tengo que terminar. Qué pena, hermano. ¿Cuál verso me quedé? De la higuera, aprender la parábola. Aprenda la parábola de la higuera. ¿Qué es lo que está diciendo? El arbolito, cuando las hojas brotan, ya ustedes saben que el verano está cerca. Cuando veas que todas estas cosas, conoced que está cerca, que a las puertas, que la segunda venida del Señor en gloria.
De cierto digo que nos pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso es otro motivo de discusión. Esta generación, Jesús está hablando allí, está hablando con los discípulos. Una generación son 40 años aproximadamente. Jesús dice, no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. Miren, mi hermano, en una objeción Jesús dijo, destruir este templo y yo lo voy a edificar en 3 días. ¿Y qué estaba hablando? Del templo. La misma escritura dice que estaba hablando de eso. Pero él dijo, destruir este templo. Y los escribas y fariseos hipócritas después usaron ese argumento en contra de él. No, él dijo que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a levantar. No pasará esta generación. Hermano, ¿qué generación? La generación que va a estar presente cuando esas cosas pasen. No pasará esta generación. Es tan difícil de entender, hermano. No, que eso era cuando Jesús estaba ahí. Quiere decir que en los 40 años, si no se cumplió, Jesús mintió. Eso es uno de los argumentos más grandes que usa la gente, hermano. No pasará. ¿De qué generación estaba hablando él, hermano? De los que iban a estar presentes en la gran tribulación. No pasará esta generación. A lo que no dijo esa. Dijo esta generación. No pasará hasta que todo esto acontezca, hermano. Está hablando de esa misma gente, de que van a estar presentes en el tiempo de la gran tribulación. Seguimos, hermanos, para terminar. Esta es otra que no es que es el rato. Porque el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre, hermano. Y esto es porque Jesús está hablando en su carne. Obviamente había limitaciones que él tenía en su carne, hermano, que no las tiene como Dios. Pero en su carne, el día, el papá es el que sabe. Pero ahora, hermano, Jesús lo sabe todo igual que papá, porque Jesús es Dios. Tan sencillo como eso. Pero lo otro, hermano, el día ni la hora nadie sabe. El argumento es este. Aquí surgió cuando estábamos discutiendo esto en una ocasión. Que decían entonces los hermanos, no, pero es que el día y la hora se sabe que va a venir Jesús porque se puede calcular, son 7 años. Mire, hermano, bendito Dios. ¿Alguien me puede decir cómo se llama el calendario que nosotros usamos hoy? ¿O usted sabía que el calendario tiene nombre? Nuestro calendario, el que nosotros usamos en el mundo hoy en día. No es Walmart, hermano, no. No, el calendario tiene nombre. Se llama el calendario gregoriano. Gregoriano, de Goyito. El padre Gregorio, el Papa, Gregorio XIII, 1587. Pero desde 1587 es que se viene usando ese, pero escúcheme bien, que antes del calendario gregoriano estaba el juliano. El calendario juliano. Entre el calendario gregoriano y juliano hay 13 días de diferencia. Y si Cristo no ha venido hasta el 2100, hermano, van a haber 14 días de diferencia. Ya como que se fastidió la cosa ahí. Porque entonces el día y la hora va a cuadrar dependiendo del calendario que sea. Debe decirle algo, hermano, porque usted dice, no, pero si estamos usando el gregoriano, quiere decir que en la gran tribulación vamos a usar el gregoriano. Hermano, Daniel capítulo 7 dice que ese diablo que va a venir, el anticristo, va a querer cambiar los tiempos. Y si él va a querer cambiar los tiempos, ese diablo, porque cuando usted dice ahora 2000, ¿qué año estamos? 2021. Lo que estamos diciendo hace 2021 años nació Jesucristo. Y ese diablo malo va a querer cambiar eso. Porque aunque la gente no se acuerde de que el 2021 es 2021 del nacimiento de Cristo, el anticristo sí se va a acordar. Y dice Daniel 7, usted lo tiene que ver, que él va a querer cambiar los tiempos. Y si tratan de modificar las fechas, hermano, y mucha gente lo acepta y empiezan a modificar los calendarios y las cosas, hermano, aparte de que estamos en el gregoriano ahora, pero entonces no se sabe ni qué va a pasar. La escritura es bien clara, hermano. Lo que no se va a saber es el día y la hora. Tómelo por lo que dice ahí. No dice el año. ¿Qué dice? El día y la hora. Y eso para mí es una tremenda señal, hermano, de que él está hablando sobre el fin del tiempo, la gran tribulación a la nación de Israel. Terminamos, hermano. Usa la comparación del tiempo de Noé y del tiempo de Lot, hermano. Y déjeme decirle algo, porque dice, no, porque Noé, eso es tipo de arrebatamiento. Sí, pero ahí no está hablando de la parte buena. El hecho de que Noé entrara en el arca y Dios cerrara la puerta es secundario al mensaje que está trayendo aquí, porque lo que está hablando es que después que eso pasó y se cerró la puerta, entonces vino el diluvio y los destruyó. ¿A quién? A todo. Gran tribulación.
En el tiempo de Lot, después que Lot salió, eso es secundario a lo que el Señor está hablando. Porque entonces dice que después que Lot salió, entonces vino fuego del cielo y los destruyó. ¿A quién? A todos. Cuando llegamos al capítulo 25, hermanos, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Sabe por qué no le voy a discutir más? Primero porque el tiempo se acabó. Y lo otro porque con el verso 1 solamente, hermanos, nosotros aclaramos esto y se arregla y se compone todo lo demás. Ya yo les dije que en las bodas nuestras, hermanos, le dicen a la pareja, los declaro marido y mujer. ¿En qué parte de la ceremonia? Principio, en el medio, al final. Se le dice eso a la pareja, hermano. ¿A cómo? Al final. Y después dice que besa a la novia, ¿verdad? Pero el final de la ceremonia es, los declaro marido y mujer. En la ceremonia judía, hermano, de aquel tiempo, como se celebraba era, lo primero era, los declaro marido y mujer. Se firmaba el contrato matrimonial. Se iba el esposo a preparar un lugar para la esposa. Al año regresaba, oiga, a buscar la esposa, pero que está casado con ella. Pero que está casado con ella, hermano. Está casado con ella. Casado legalmente. Y él no es el novio. En español, en la escritura, hermano, Reina Valera 60, la palabra novio aparece solamente 3 veces en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe cuál es el significado? Recién casado. El significado de novio. Y el novio, ¿dónde está? En ningún lado, hermano. Porque es el esposo el que viene, no es el novio. Oye bien, iglesia. Y con esto cerramos esta parte. Entonces el reino de los cielos será semejante a ¿qué? ¿10 qué, hermano? Que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién, hermano? Escúcheme bien, hermano. Si estas son las 10 vírgenes son las mujeres de él, ¿serán vírgenes? Para empezar. Porque no dice que salieron a recibir al novio. ¿A quién salieron a recibir? Al esposo. Según nuestra cultura. Eso es lo primero. La segunda, hermano, que acaba con todo el argumento. El contexto literario. ¿En qué idioma fue escrito este libro? En griego. En griego, la palabra vírgenes, hermano, ¿sabe lo que quiere decir, hermano? La palabra virgen quiere decir soltera. ¿Cómo? Soltera. Ya se cayó la mala interpretación, hermano. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 solteras que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Si son solteras, no pueden salir a recibir al esposo porque son solteras. El otro significado es joven o hija sin casar. Entonces, solamente por el significado de virgen, usted puede entender que estas 10 no son las que están casadas con este. Pasó el año, vino el esposo, recogió la novia y junto con ellos viene siguiéndolos después, en ese orden, la comitiva, las damas de honor. Para ellos entonces entrar a la fiesta. Lo primero, el esposo viene a buscar su esposa. Porque para completar, hermano, escúcheme bien, ni en la cultura judía, ni en ningún otro lado, usted si lo encuentra, eso tiene que ser una rareza demasiado grande. A nadie casándose con 10 mujeres a la vez. Esto le hubiera sonado aberrante a los oídos de los discípulos en aquel momento. Israel son los invitados a la boda. Los santos del Antiguo Testamento son los invitados a la boda. Todos los demás hermanos son invitados a la boda. La esposa de Cristo es la iglesia. La parábola de las 10 vírgenes
es la ilustración que Jesús estaba haciendo de lo que acababa de hablar sobre el futuro de Israel durante la gran tribulación.